Hace un tiempo os analicé aquí en el canal una solución de Nuki, concretamente el Nuki Opener, un dispositivo que nos permitía abrir el portal de nuestra casa usando el teléfono móvil. Era un dispositivo que tenía ciertas carencias, por ejemplo, no podríamos hablar con la persona que teníamos en la calle esperando, cosa que para mí era fundamental, y es por eso que he buscado otra solución más completa, otra solución más interesante de la que vengo a hablaros en este vídeo. ¿Cuál solución es? Esta que tengo aquí, el nuevo QBuddies One, un dispositivo que podemos adaptar al porterillo de nuestra casa, un dispositivo desarrollado por una empresa española y un dispositivo que promete mucho, ya que nos permite además integrar nuestra domótica de casa de forma muy fácil. Así que nada, si queréis saber cómo es este nuevo QBuddies One y sobre todo si queréis aprender a instalarlo, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja de este QBuddies One, os voy a mostrar paso a paso cómo realizar la sustitución de nuestro porterillo por dicho QBuddies One. Os voy a enseñar cómo enlazarlo con la aplicación del teléfono móvil, cómo funciona, es decir, todas las funcionalidades que nos vamos a encontrar en el dispositivo y también algunos aspectos interesantes como por ejemplo la integración con Nuki, la integración con Alexa o la posibilidad de controlar nuestras luces y enchufes inteligentes de forma centralizada. El QBuddies One es un dispositivo súper sencillo, consta de una pantalla totalmente táctil de 7 pulgadas, luego en la parte frontal también tenemos un indicador de estado, que es una pequeña luz LED que nos va a indicar si está funcionando de forma correcta, un sensor de presencia, como ahora veremos más adelante, un micrófono para poder hablar con el que está en la calle y unos altavoces que se oyen muy bien y que están colocados en la parte trasera. Hablando de parte trasera, como podéis ver, tiene una pletina metálica que nos va a permitir fijar esta pantalla táctil a la pared, sustituyendo nuestro antiguo telefonillo. La pletina metálica se quita fácilmente con una llave que viene incluida en el kit y con un único tornillo situado en la parte inferior del QBuddies. Como podéis ver, sale de forma súper fácil, incluye unos anclajes que nos va a permitir fijar la pantalla a dicha pletina y también una serie de agujeros que normalmente van a coincidir con algunos de los que ya tengamos en nuestro telefonillo antiguo para evitarnos hacer más agujeros en la pared. La pletina la podemos colocar en posición horizontal o en posición vertical, ya como más nos guste o dependiendo del espacio que tengamos para ello. Al quitar la pletina, como podéis observar en la parte trasera, se quedan al descubierto una serie de conectores que veremos más adelante, pero básicamente son los conectores de corriente y los conectores de los cables pequeñitos de colores que van a conectar, valga la redundancia, nuestro telefonillo con el porterillo de la calle. Si tenéis dudas de la compatibilidad de vuestro telefonillo con el QBuddies One, lo suyo es que vayáis directamente a la web de QBuddies, ellos tienen unas tablas de compatibilidades y si no, el camino más fácil es enviarles un correo electrónico añadiendo la foto de vuestro telefonillo y gustosamente os van a contestar indicándolos si es compatible o no. La alimentación del QBuddies se puede realizar con un adaptador de corriente que viene incluido en el kit, que es ese que tenéis en la imagen. Este adaptador de corriente en su extremo lleva una clema que encajaría en el conector destinado para la corriente, que es ese que podéis ver en el vídeo. Como entiendo que es un poco engorroso tener un cable colgando por ahí por la pared, la gente de QBuddies nos brinda un adaptador, que es este que os estoy mostrando, un adaptador de corriente que podemos utilizar para conectar el QBuddies directamente a la corriente eléctrica y camuflarlo en una caja de registro como he hecho yo. El QBuddies trae una clema o conector adicional que podemos utilizar junto con este transformador o adaptador de corriente en nuestra instalación. Simplemente necesitamos un trozo de cable que nos permita llevar la corriente al QBuddies One. ¿Cómo instalarlo? Os lo voy a mostrar justo a continuación. Bueno, yo ya tengo instalado lo que es el adaptador de corriente
en una caja de registro que tengo justo debajo del porterillo y ya puedo proceder a la instalación del QBuddy One. Lo primero que tenemos que hacer es retirar nuestro telefonillo antiguo, en mi caso el Fermax que podéis ver ahí, y yo os recomiendo que quitéis el auricular porque así el trabajo se va a hacer mucho más cómodo. Una vez quitado el auricular, normalmente estos porterillos tienen un tornillo que fija la tapa delantera a la trasera y que procederemos a quitar. Tiramos de la tapa delantera hacia arriba y quedan al descubierto los cables de colores que vienen de la calle y que son los que nos brindan funcionalidad a nuestro porterillo. Normalmente tendremos 5 cables de colores si es un porterillo analógico, ya que de momento el QBuddy One no es compatible con porterillos digitales. Mi recomendación es que hagamos una foto de los cables de colores para ver en qué posición los tenemos colocados. Estos cables tienen un numerito justo debajo y un color, con lo cual con una foto con nuestro teléfono móvil nos aseguramos de no equivocarnos en el proceso de instalación y siempre poder volver atrás si creemos que lo hemos hecho. En el cuaderno que viene del QBuddy One anotaremos qué cable viene de nuestro telefonillo antiguo, es decir, la masa, el abrepuertas, el micro, etcétera. Eso lo podemos ver en el manual de nuestro portero, junto con el color asociado a dicho cable. Lo haríamos por orden, como veis ahí. En mi caso el 3 verde, el 1 azul, el 2 rojo, para luego ponerlo en el orden que indica el QBuddy en su manual. Fijaos que mi Fermax viene como dispositivo compatible con el QBuddy One y además coinciden los numeritos de colores con los que yo ya tengo instalado en mi telefonillo. Bien, una vez anotados los cables de colores, los retiraremos de nuestro porterillo antiguo, quitaremos dicho porterillo de la pared y con una clema de color azul que viene en el kit del QBuddy colocaremos los cables de colores en el orden que hemos tenido en la libreta. En mi caso, en la posición 1 el verde, en la posición 2 el azul, en la posición 3 el rojo, en la posición 4 el amarillo y en la posición 5 el blanco. Lo haremos con cuidado para que los cables no se suelten y además yo en mi caso voy a respetar una instalación antigua que tengo de un Shelly que me permite abrir la puerta de la calle utilizando HomeKit y que también tenéis vídeo en el canal por si queréis echarle un vistazo. Como podéis observar, ya tengo los cables de colores en la clema azul y ya la podría conectar al QBuddy One. He metido un cable de corriente desde el transformador hacia el porterillo y he colocado la clema para poderlo fijar al QBuddy One. Vamos a colocar ahora la pletina que va a fijar el QBuddy One en la pared. En mi caso la voy a colocar en posición vertical, haciendo coincidir los dos agujeros de mi antiguo telefonillo de la parte superior con los dos agujeros de la pletina también situados en la parte superior. Colocaría 2 tornillos y ya casi tendría fijada la pletina a la pared. Simplemente en mi caso tendría que pintar el trocito que queda sobrante y retirar los 2 tacos de la parte inferior de la pared que ya no voy a utilizar. Como podéis observar, ya tengo instalada la pletina en la pared, los cables recogidos y eso sí, he tenido que abrir un agujero adicional en la parte inferior para que quede más fija a la pared. Conectamos el conector de corriente al QBuddy One y después conectamos los cables de colores en un proceso análogo al conector de corriente. He echado en falta un pequeño túnel o canal donde poder canalizar dichos cables, pero bueno, con un poco de paciencia se queda perfectamente fijado a la pared. Una vez conectados los 2 conectores y recogido un poquito los cables, ya podemos fijar el QBuddy One a la pared y como podéis ver, nada más conectarlo, queda totalmente operativo esperando la configuración por nuestra parte. Un proceso de configuración que voy a contar justo a continuación. Lo primero que nos pide el QBuddy One es si queremos una orientación vertical u horizontal, en mi caso vertical, con lo cual pulsamos el botón correspondiente y aceptamos los términos de licencia bajando el texto hacia abajo para que aparezcan los botones que permiten dicha cosa. Pulsamos aceptar, elegimos la red Wi-Fi de nuestra casa, escribimos la contraseña de dicha red Wi-Fi y pulsamos el botón conectar. Después introducimos los datos de nuestra cuenta de QBuddy One, podéis crearos una a través de su web o de aplicación móvil de forma muy sencilla y esos datos son el email y la contraseña. Hecho esto, pulsamos entrar, escribimos un nombre para nuestro QBuddy, en mi caso voy a dejar el que viene por defecto y pulsaremos el botón guardar, escribimos nuestra zona horaria, elegimos nuestro código postal, pulsamos guardar
Y ya tenemos totalmente operativo nuestro QBuddies One, como podéis ver en un proceso súper sencillo. En la pantalla inicial ya vemos lo que es la hora, el tiempo de nuestra localidad, podemos acceder al menú, podemos utilizar los botones de la parte inferior para abrir la puerta, etc. La aplicación de QBuddies es muy sencilla, la interfaz de usuario es muy simple y lo primero que tenemos es los sliders que permiten abrir la puerta deslizando con nuestro dedo en la pantalla. Una cosa súper cómoda y súper rápida. Además, también ahí podemos ver el tiempo que hace en nuestra localidad o incluso podemos silenciar la aplicación si no queremos recibir notificaciones porque estemos echando la siesta, etc. Además, fijaos también la cantidad de aplicaciones, como veréis más adelante, para integrar nuestra domótica de casa. Desde la aplicación también podemos ver las llamadas que tengamos realizadas en nuestro portero con un histórico de llamadas, como podéis ver ahí. Y luego ya desde el menú principal de opciones accedemos a lo que es la configuración del dispositivo, destacando por ejemplo el registro de actividad, mediante el cual podemos ver en todo momento la hora y el evento que ha ocurrido en nuestro QBuddies One, cosa muy útil para saber quién nos ha llamado y cuándo. Pero lo interesante es el control de acceso. La primera opción, usuario autorizado, nos permite añadir un usuario autorizado para siempre, es decir, un usuario que tenga totales privilegios sobre nuestro QBuddies One, y esto es ideal, por ejemplo, si vivimos en pareja o tenemos niños o lo que sea y queremos autorizarle. Se genera una invitación a un correo electrónico previamente creado desde otro teléfono con otra cuenta de QBuddies, y una vez que acepta la invitación, pues el usuario ya tiene acceso igual que nosotros. Luego también están las invitaciones. Las invitaciones, digamos que es algo más temporal, mediante el cual nosotros podemos hacer lo mismo, invitar a una persona que previamente se haya creado una cuenta en QBuddies One, pero la diferencia es que aquí podemos seleccionar, además del periodo que queremos, los dispositivos o funcionalidades que queremos que acceda esa persona. Por ejemplo, puerta principal, domótica, seguridad, es decir, podemos ser más selectivos. Y ya por último, otra cosa muy chula son las EKIs, que son una especie de URLs temporales mediante las cuales el usuario, sin necesidad de tener creada una cuenta en QBuddies, puede abrir nuestra puerta en el periodo que nosotros queramos con el mero hecho de escribir esa URL en el navegador. Fijaos, yo estoy generando una EKI temporal, ahora me voy, copio esa EKI, abro un navegador y pego en dicho navegador la URL y al aceptar automáticamente la puerta quedaría abierta. Esto es ideal, por ejemplo, también para pisos de alquiler, estancias temporales, residencias, etc. Si alguien desde la calle nos llama, como hacía con nuestro porterillo antiguo, el QBuddies One lo detecta y nos permite una serie de botones para podernos comunicar con el exterior o directamente, como podéis ver, abrir la puerta principal usando un único tap. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí debajo del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Además, un detalle muy chulo que me ha gustado mucho es que el QBuddies One está siempre apagado, con lo cual el consumo de energía es mucho menor, y solo se activa gracias al sensor de presencia que os comentaba al principio del vídeo cuando detecta movimiento. Funciona muy bien y es inmediato. Más cosas chulas que tiene el QBuddies One es la posibilidad de integrarlo con cámaras de videovigilancia. A través de la aplicación, en la opción seguridad, podemos añadir una cámara de tipo RTSP. Obviamente esa cámara tiene que soportar ese protocolo para poder añadirla. Podríamos escribir el nombre de la cámara. En mi caso voy a utilizar una cámara EZVIZ TI1 que tenéis review en el canal, también os la dejaré por aquí. Y en la URL del stream simplemente tenéis que colocar la dirección IP de esa cámara usando un formato predeterminado que os dejaré en las notas del vídeo para que os sea más fácil. Ahí va incluido el nombre de usuario y la contraseña para acceder a la cámara. Hecho esto, pulsamos guardar y como podéis ver ya se añade en nuestra aplicación. Si hacemos clic sobre ella ya podemos ver en directo desde la aplicación de QBuddies One o incluso también desde el propio QBuddies One situado en la pared. Una cosa muy chula esta integración.
Otra de las cosas que me ha encantado es la posibilidad de integrar nuestra cerradura Nuki, de la cual también tenéis review aquí en el canal, mediante los ajustes de puertas que tenemos disponibles en el Cubadis One, y es tan sencillo como añadir una nueva puerta pulsando el botón más de la parte inferior de la pantalla. Como podéis ver, ahí aparece ya el tipo Nuki, buscamos el dispositivo, lo encuentra muy rápidamente, nos aparecería en la pantalla la dirección MAC de, en mi caso, mi cerradura Nuki, pulso sobre esa dirección MAC y después pulso sobre el botón emparejar. Dejo pulsado en mi cerradura Nuki durante 10 segundos el botón central hasta que se ilumine la luz circular que veis en la imagen, espero unos segundos y el Cubadis One me indica que ya se ha emparejado de forma exitosa. Pulso aceptar, escribo el nombre que yo quiera a mi cerradura Nuki, pulso el botón guardar y ahora simplemente lo que tengo que hacer es activarla. La activo y como podéis observar ya me aparecería en la pantalla la cerradura Nuki. Si ahora me voy a la pantalla principal, pulso en abrir puerta y como podéis observar aparece lo que es la puerta principal de mi verja junto con la cerradura Nuki para poder abrir así ambas puertas de forma cómoda desde el mismo sistema. Esta funcionalidad aún está en beta, yo he tenido acceso gracias a ser beta tester de la misma, pero en breve tendréis disponible para todo el mundo esta integración con Nuki y os aseguro que funciona muy bien. También si tenemos un dispositivo de Alexa, por ejemplo en mi caso un Echo Show 5, podemos integrar nuestro Cubadis One con el asistente de voz de Amazon. Simplemente nos vamos a la aplicación de Alexa, añadimos la skill de Cubadis, introduciríamos nuestro usuario y contraseña de nuestra cuenta de Cubadis, procederíamos a la vinculación de dicho dispositivo con nuestra cuenta de Amazon. Alexa lo que va a hacer es detectar los dispositivos, tarda unos segundos en detectar nuestro dispositivo Cubadis One, una vez detectado procederíamos a su configuración y una vez configurado ya aparecería nuestro dispositivo Cubadis One en la lista de dispositivos de la aplicación Alexa. Con lo cual ya podríamos pedirle al asistente de voz de Amazon que abra nuestra puerta de la calle como os voy a mostrar a continuación. Alexa, abre puerta. Podríamos integrar también el Cubadis One utilizando dispositivos Shelly, pero para no alargar más este vídeo os lo mostraré en un próximo vídeo, ya que tengo pensado utilizar algunos de estos dispositivos Shelly en casa con Alexa y ahí, como digo, os mostraré la posibilidad también de poderlos controlar directamente utilizando el Cubadis One para tenerlo todo así centralizado e incluso poder crear rutinas muy interesantes y avanzar hacia una domótización de casa mucho más profunda. Así que estaros atentos al canal y no os lo perdáis. Bueno, ¿qué os ha parecido este Cubadis One? Interesante, ¿verdad? Un dispositivo que bien es verdad, para mi gusto es algo caro, pero sí que si estamos atentos, la gente de Cubadis suele sacar ofertas muy interesantes que nos van a permitir disfrutar de nuestro portero de una forma diferente. Como habéis visto, qué gustazo es no estar en casa, que te llegue un paquete y que pueda en ese momento hablar con el mensajero directamente y abrirle la puerta, por ejemplo, en mi caso, para que me lo deje en el patio. Ya nada más que por esa funcionalidad merece mucho la pena tener uno en casa. Os voy a dejar en la descripción del vídeo más enlaces donde vais a encontrar información adicional sobre este Cubadis One y también, como no, os voy a dejar el enlace de compra por si queréis haceros de uno. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal, marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.